Uno de los primeros desafíos que encontramos cuando ingresamos a la empresa fue poder encontrar el cuello de botella, pues porque es difícil en un proceso tan artesanal. Posiblemente el cuello de botella inicialmente esté en un proceso y luego esté en otro proceso. ¿Por qué? Porque depende de la pieza. Entonces, lo primero que quiero hacer es explicarles cuáles son los procesos de la producción de joyería. El proceso de producción de joyería comienza principalmente desde un insumo que da el área de diseño. El área de diseño de una empresa de joyería está liderado en esta empresa, que es una empresa mediana pequeña, por la creadora. Pero en otras empresas puede estar liderado simplemente por una diseñadora o varios grupos de diseñadores. Entonces la persona de diseño pasa al área de producción un boceto o una impresión en 3D que el área de producción tiene que multiplicar las veces que el área de compras requiera. Entonces, la primera parte del proceso es que el área de diseño pasa un boceto o una impresión 3D al área de producción y me dice: área de producción, este es mi boceto, quiero que me multiplique por favor este boceto, esto en este caso un cuadrito para ser claros, unas 200 veces. Entonces lo que es básicamente, para términos conocidos por nosotros, es una orden de producción. El área de diseño, de acuerdo a unas reuniones con el área comercial, con el área de mercadeo, presenta el diseño y dice, bueno, ¿cuál va a ser nuestro precio óptimo de este diseño? Este es el costo, previamente tuvieron que haber costeado el diseño, cuánto es lo que queremos ganar, en nuestro caso, básicamente, cuál va a ser el throughput de esta pieza. ¿Qué pasa? Es una empresa pequeña en donde el término throughput fue complicado de entender. Entonces, lo primero que se hace es el diseño del producto. Ese diseño del producto nos arroja una orden de producción. Y lo que sigue ahora es la producción como tal. Entonces, la producción de joyería empieza con un proceso llamado cera perdida. El proceso de cera perdida es un proceso en el cual se fabrica un molde de caucho y en él se vierte cera caliente con una máquina que se llama una inyectora. Esta inyectora inyecta, valga la redundancia, cera caliente dentro del molde y alrededor de 1 o 2 minutos después el molde se puede desplegar y sale una pieza terminada en cera. Después de tener el árbol de las piezas, lo siguiente que se hace es el enyesado. Lo siguiente que hacemos es el enyesado. ¿En qué consiste el enyesado? Ese árbol de piezas se incrusta en un tarro llamado tarro para casting y allí se vierte yeso y este se deja secar para que se vuelva duro. Ese yeso después, ese tarro con yeso después ingresa a un horno. En ese horno está alrededor de 3 horas o 180 minutos. Ese horno tiene la misión de endurecer de tal manera el yeso que pueda soportar una temperatura superior, una temperatura de un metal fundido. El proceso que sigue ahora es el proceso de fundición. En el proceso de fundición llevamos el metal de sólido a líquido. Lo que hacemos es que este metal líquido, que en este caso es latón, lo llevamos al molde que se quemó durante 3 horas en el horno y que dejó unas aberturas que antes eran cera, que después de las 3 horas se disipó, se evaporó. Entonces lo que hacemos es ingresar el metal fundido a esos espacios donde la cera estaba con una velocidad constante. Después de la fundición sigue la destrucción del molde.
El molde es en yeso, entonces el molde lo destruimos básicamente con agua. Hay varios tipos de molde. Nuestros moldes son en yeso, son destructibles. ¿Qué quiere decir? Hacemos el molde una vez y no nos va a servir más adelante para ningún otro proceso. Tenemos que hacer otro molde si queremos volver a hacer la misma pieza. Entonces en este caso destruimos el molde para liberar la pieza, pero la pieza ya va a estar en latón. Después de liberar esta pieza, lo que hacemos es bajar las piezas del árbol. Recordemos que se armó un árbol en cera, entonces va a salir un árbol en latón. Entonces la pieza en latón se baja del árbol, colocamos acá, bajar piezas. La pieza se baja del árbol pues para tener ya las piezas individuales. Lo que hacemos después de que la pieza ya está bajada del árbol y que ya está en latón, un material metal macizo, es pulir las piezas. Las piezas se pulen con diferentes modelos y diferentes tipos de... Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la restricción. La restricción que encontramos en el proceso se encuentra sobre todo en el proceso de quemado en el horno y fundición. ¿Por qué la restricción está en estos dos procesos? Porque son los procesos en los cuales la maquinaria que tenemos no puede satisfacer la demanda que requiere el área comercial en los pedidos que ahorita les expliqué cómo los hacían. Es decir, este es más o menos el horno que estamos utilizando en la empresa hoy en día. Les hice más o menos un esquema de que estos son los tarros donde van metidos los árboles con cera. En este momento tenemos un horno donde caben 4 tarros. Cada uno de esos tarros, dependiendo de la pieza, porque hay piezas, como les explicaba en un principio, de muy grandes a muy pequeñas, ¿sí? Depende de su nivel de dificultad, puede caber más o menos de 8 piezas incluso solamente a 45 piezas por tarro. Supongamos que estos son tarros que tienen todos 45 piezas, es decir que acá tenemos 180 piezas. En la empresa se funde una vez al día, es decir, en la semana podemos obtener, si todos los días de la semana quemamos 180 piezas, entonces en la semana tendremos una producción de 900 piezas. Hoy en día la demanda que nos está generando el área comercial es de 400 piezas por semana. ¿Por qué estas 900 piezas no son suficientes? Primero, porque son 900 piezas con forma individual y sabemos que un arete o un topo, cada uno necesita de 2 piezas. Y que un collar, hay collares de un dije hasta collares de 5 dijes. Y porque para ser muy reales, la complejidad de piezas en cada vaciado no permite vaciar las 45 piezas pequeñas en cada tarro. Normalmente tenemos un tarro con 8 piezas de piezas muy grandes, luego tenemos un tarro de 45 piezas, otro tarro puede estar de piezas medianas, más o menos unas 20-23 piezas, y el otro tarro puede estar también variando en esos tipos. Entonces es difícil cumplir la capacidad, y estamos hablando de que son 900 piezas y todo esto sale óptimo. Ahora, primero es restricción por un tema de capacidad del horno, ¿sí? Porque el horno, pues ya expliqué que no tiene la capacidad suficiente para albergar más tarros. Hay hornos en el mercado que son mucho más grandes, que pueden albergar otros 2 tarros o 3, o incluso unos hornos que tienen un segundo piso acá, donde yo arriba puedo colocar otros 4 o 5 tarros. Entonces pasaría a una capacidad mucho mayor de 4 a 5 a tener una capacidad de 9 a 10 tarros aproximadamente. Entonces, primero
Por esa parte está la restricción de capacidad del horno. Por otra parte está la restricción del daño que genera el proceso de fundición. No todas las piezas en el proceso de fundición, por temas de temperatura, de conformado de la pieza, pues porque hay unas que tienen unos detalles muy importantes, van a salir. Más o menos, dependiendo de la referencia y haciendo un cálculo, solo el 80% de las piezas que se ingresan al horno, solo el 80% salen buenas. Es decir, si yo ingreso 100 piezas a esta quema, solo me salen completa 80. Piezas. Es decir, tenemos un problema de 20 piezas que nos salen incompletas o nos salen con poros o nos salen con burbujas o con diferentes problemas de calidad que no permiten que el 100% de las piezas salga completo, solo nos sale el 80% de las piezas. Entonces, encima de que el proceso del horno no tiene la capacidad suficiente, las piezas no salen completas, entonces nunca podemos llegar a esta capacidad por semana si tenemos en cuenta pues estas dos variables, que es capacidad de horno versus calidad también después de quema. Entonces, ¿qué toca hacer en la empresa hoy en día? Tercerizar proceso. Entonces, hoy en día se está tercerizando aproximadamente el 30% de la producción por fuera con joyeros externos y el 70% de la producción se está dejando interna, aún así teniendo problemas de calidad en la producción. Esos problemas se tratan de solucionar. ¿Qué pasa? Cuando se soluciona el problema con una de las referencias, les comentaba en un principio que todas las referencias a nivel de joyería artesanal son diferentes. Entonces hoy se encuentra la empresa con el fenómeno de que la referencia X ya se solucionó, pero que llega la referencia Y, que es una referencia completamente nueva y tiene el mismo problema. Entonces toca entrar a hacer ensayos de tiempo de quemado, velocidad del flujo al momento del ingreso del material líquido en el molde, tiempo de secado del molde después de sacada del horno. Es decir, con cada referencia se están haciendo diferentes ensayos para lograr estandarizar. Lo que se está haciendo también desde el área de ingeniería en la empresa es agrupar todos los modelos y todos los tipos de piezas, grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas, y sacar datos de todos los porcentajes de todas las variables que les conté sobre velocidad de flujo, temperatura del material, tiempo en el horno, para intentar estandarizar y que este problema se disminuya. Pero hoy en día no ha sido, pues lo hemos hecho no con todas las piezas, pero lo hemos hecho al menos con las piezas que hemos trabajado ahora, y los datos nos han servido para estandarizar algunas piezas que ingresamos al proceso y que inmediatamente ponen problema, pero con esta información logramos inmediatamente detectar y solucionar el problema. Entonces, esta es la restricción que tiene el proceso en este momento, y a esta restricción, bajo esta restricción,